Bien, bueno, bien, buenos días, mis hermanos. Ahí se escucha Buenos bien, días, ¿verdad? Miguel. Buenos días. Bien, hoy corresponde, gracias al Señor, primeramente, el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, lo que hemos estado estudiando digamos, en esta nueva etapa de estudio. Y ahí, como lo he dicho en otras ocasiones, hay algunos capítulos que son un poco difíciles de enseñar porque el contenido no nos da mucha luz, eh, no nos deja mucho de dónde agarrar para poder enseñar, ¿no? Y hay otros capítulos que son difíciles de enseñar porque tienen más bien muchísimo, entonces ya luego se le dificulta a uno qué elegir para enseñar. Y esto pasa casi con todo el Evangelio de Juan o según San Juan, ¿no? Especialmente en algunos capítulos que tiene tanto contenido que uno no haya eh, por dónde empezar, ¿verdad? Y el capítulo 11 no es la excepción a otros capítulos que tienen cosas bien interesantes. Por ejemplo, ayer nos enseñaba nuestro hermano Hugo el capítulo 10 y habla algunas cosas bien encantadoras, pero del capítulo de ayer quiero rescatar dos versículos que van a reforzar la enseñanza del capítulo de hoy. Ayer nuestro hermano nos enseñaba un poco acerca de Jesús el buen pastor, y en el capítulo 10, versículo 9 dice, yo soy la puerta, ¿verdad? Dice, y el que por mí entra será salvo. Y luego en el capítulo, versículo 14 dice, yo soy el buen pastor. La palabra que se repite en estos dos versículos y en muchos textos del Nuevo Testamento, pero especialmente del Evangelio según San Juan, es la palabra yo soy, ¿verdad? Y obviamente en el capítulo 11 vuelve y se repite esta expresión del mismo Jesús, ¿verdad? Cuando dice, por ejemplo, en el versículo 25, le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, ¿ya? Entonces, todo esto obviamente tiene un contexto. ¿Y cuál es el contexto? El capítulo se centra básicamente en la enfermedad, muerte y posterior resurrección de Lázaro, ¿ya? Y conocemos por historia, los que hemos leído y los que leímos el capítulo, imagino que todos lo leyeron, ¿verdad? Que Lázaro es amigo de Jesús, o Jesús es amigo de Lázaro y de sus hermanas, de Marta y de María. Resulta que desde el versículo 1 empieza narrando aquí Juan que Lázaro estaba enfermo, Lázaro el hermano de Marta y de María. María fue la que compró este perfume costosísimo como por 300 denarios, una cosa así, y lo derramó a los pies de Jesús. Esto obviamente trajo algunas críticas, especialmente de Judas, que dijo, mira, esto se hubiese vendido por 300 denarios y hubiese alimentado a muchos pobres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de las cosas que rodeaban el entorno de Jesús eran objeto de crítica para mucha gente, especialmente para los fariseos, incluso para algunos de sus discípulos. Y aquí estaba Marta y estaba María, ¿verdad? Que tenían a su hermano que estaba enfermo de gravedad. Y le hacen saber esto al Señor, pero dice en el versículo 1, dice, estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, una aldea, la aldea donde era María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano era Lázaro, estaba enfermo, ¿ya? Y ella fue la que ungió, perdón, al Señor con perfume y le enjugó sus pies con sus cabellos. Bueno, enviaron entonces sus hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y aquí tenemos uno de los primeros puntos, ¿verdad? La mayoría de las cosas, todas las cosas, no la mayoría, todas las cosas que Jesús hace, el objetivo principal es glorificar a Dios, ¿verdad? En Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11, dice Pablo en la narrativa que Dios le da un nombre, sobre todo nombre a Jesús, ¿verdad? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, ¿verdad? Y para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, pero lo hacen
para gloria de Dios Padre. Y esto es importante, ¿por qué? Porque Jesús en ningún momento pretende quedarse con la gloria que a Dios le pertenece. Si se ve desde la perspectiva humana, si vemos a Jesús como Dios, obviamente, entonces Él se glorifica glorificando a su Padre. Pero en este caso, si se ve meramente como un humano, ¿verdad? Jesús hombre, entonces Él todo lo que hace, lo hace para glorificar el nombre de Dios. Por eso dice, para que Dios sea glorificado. Entonces, ¿qué pasa? Una de las primeras cosas que aprendemos aquí en este capítulo es que todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios, que Dios sea glorificado. Cuando nosotros nos quedamos con la gloria que a Dios le pertenece, entonces la gloria se vuelve vana y se convierte en vanagloria. ¿Por qué? Porque solamente es el hombre el que busca ser glorificado y no glorificar a Dios. Este es uno de los primeros puntos que aprendemos aquí en este capítulo fascinante. Luego, continúa la narrativa, Lázaro enferma y, digamos, se agrava y finalmente Lázaro muere. Y Jesús le dice a los discípulos, mira, vámonos porque Lázaro ya duerme. Y ellos pensaban que él estaba durmiendo de descanso. Y ellos le dicen, bueno, si está durmiendo se va a recuperar. Y luego Jesús les dice, no es el sueño del cual mañana va a despertar. Él literalmente murió. Y entonces ellos, ¿cómo se llama? Emprenden el viaje hacia Betania. Dice en el versículo 8, dice, le dijeron a sus discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vamos a ir allá. Ellos iban a regresar allá a la aldea donde una vez intentaron apedrearlo, intentaron agarrarlo. Dice el versículo 9, respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro ya duerme, mas voy para despertarlo. Y aquí ellos le dijeron, bueno, si duerme, él sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de el reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro está muerto. Y me alegro por vosotros, ¿verdad? Y esta es otra de los detalles que me encantó de este pasaje, porque dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, el llamado Dídimo, que esta es quizá la primera vez que Tomás aparece así como con una especie de duda, bueno, vamos nosotros también a ver si es verdad, a ver cómo es que va a despertar Lázaro si está muerto, porque una de las características parece que seguían a Tomás era el hecho de que no creía tan de primera, ¿no? No creía, aunque fuese el mismo Jesús el que le estuviese diciendo. Recuerden que este mismo Tomás, luego de la resurrección, ya dijo, hasta que yo no meta el dedo en la llaga de las manos de él, yo no voy a creer, ¿no? Entonces ahí estaba Tomás, ¿verdad? Dijo, vamos también nosotros con él para que muramos con él. Luego aquí viene la segunda parte donde habla de la resurrección y la vida. Esto es bien, digámoslo así, encantador. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros centramos nuestra fe. Digamos, lo principal desde mi perspectiva quizás está centrado aquí, en Jesús, la resurrección y la vida. Él vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia, lo enseñaba nuestro hermano ayer. Dice el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unos 15 estadios aproximadamente. Muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Le sigue diciendo Marta a Jesús. Y Jesús le responde y dice, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo,
Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y aquí viene la parte que más me encantó de todo el estudio. ¿Por qué? Porque Jesús le responde, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí, hermanos, es la parte que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? O es la parte donde yo como mortal me identifico. Antes de ser cristiano, yo estaba muerto, ¿verdad? En mi pecado, en mi manera de vivir, en mi forma de ver las cosas, incluso en mi relación con Dios, ¿ya? Yo andaba como un muerto por la vida, ¿ya? Y una vez que yo conocí a Jesús, Jesús es la vida, Jesús es la resurrección, Jesús es el camino, como más adelante lo vamos a estudiar en el capítulo 14, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino es a través de mí, ¿verdad? Una vez que yo encuentro a Jesús, ¿verdad? Entiendo que Él es la resurrección, entiendo que tengo que morir a mi viejo hombre para nacer, ¿verdad? A una vida espiritual, a una vida que Él me da, a una vida que Él me otorga. Y la única forma o el único proveedor de esta vida se llama Jesús. Por eso Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta luego a María, ¿tú crees eso? Perdón, a Marta, ¿tú crees eso? Entonces le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Esta es una declaración bastante interesante. ¿Por qué? Yo recuerdo cuando me bauticé, eso fue el 15 de junio del 2006, ya, como a las 8 de la noche en el local de la iglesia, allá en San Cristóbal. Mi hermano Beto fue el que lo hizo. Ya, él me dice algo más o menos parecido. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él murió por tus pecados? ¿Y crees que Él resucitó? Todo esto. Entonces yo le respondí más o menos similar a como le responde María. Sí, Señor, yo he creído, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. Ya. No fueron textualmente las mismas palabras, pero en contexto fue básicamente la respuesta similar. Nosotros creemos en eso y es por eso que a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros recibimos la bendición de la vida eterna, ¿ya? O la opción de habitar en la vida eterna junto con Dios, porque también se puede perder si usted la recibe y luego se entrega nuevamente al pecado como lo venía haciendo antes de, ¿ya? Pero eso es otro tema. El punto es que aquí deja claro el texto que Jesús es la resurrección y la vida y que para obtener eso hay que creer en Él. Y Marta está haciendo esta declaración. Dice, mira, yo sí creo y yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Después de ti no hay más nada. No hay más nadie, no hay otro camino, no hay otra forma, no hay otra manera, no hay otra solución, ¿ya? Y luego de ahí viene la parte donde Jesús se conmueve al ver a sus amigas, a Marta y a María llorando y a los amigos de Lázaro, a la familia ahí, y él también se conmueve porque pues, Jesús se pone en el puesto de nosotros. La misericordia significa de que uno se pone en el puesto del otro. La piedad significa de que yo siento lo que el otro está sintiendo para no solamente para poder identificarme con su dolor o con su estado, sino para poder hacer algo en pro a ellos. Por eso dice ahí el versículo 34, vamos a leerlo desde el 33, dice, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde lo pusieron? Y le dijeron, Señor, ven y ve. El versículo 35, que es considerado uno de los versículos más cortos, si no es que es el más corto de la Biblia, dice, Jesús lloró. Versículo 36 dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, los que cavilaban en su corazón, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Es decir, para ellos Jesús llegó tarde. Oye, pero mira, si tú hubieras estado aquí, como le dijo Marta hace unos versículos atrás, o esto, si hubiera estado aquí, ¿verdad? No podía haber hecho algo. Pero Jesús nunca llega tarde a ninguna parte, hermano. Jesús no llegó tarde a la vida de Pablo, de Saulo de Tarso. Jesús no llegó tarde a la vida tuya, no llegó tarde a la vida mía y no va a llegar tarde a la vida de nadie. ¿Ya? Él dice en Apocalipsis 3, dice, yo estoy a la puerta y toco y llamo. El que abre la puerta yo entraré, cenaré con él
y Él conmigo. Jesús no llega tarde nunca a ningún lado. El punto es que la mayoría de las cosas que aunque parezcan de entrada que Jesús llegó tarde, lo hace para la gloria de Dios Padre. Y Dios es glorificado por Jesús en el momento exacto y en el punto correcto. Como él mismo dijo de su propia muerte, mira, esto no va a ocurrir ni antes ni después. Por eso no se dejaba atrapar, porque todo tenía un tiempo y todo tenía un momento exacto según los planes de nuestro Señor. Luego en la tercera parte viene la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Dice el versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y ya tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quiten la puerta. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque ya es el cuarto día. Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Vuelve y le repite. Mira, todo esto es para la gloria de Dios. Y luego dice el versículo 41, entonces quitaron la piedra, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alzando los ojos a lo alto, dijo, voy a hacer un pequeño, porque ya se me está acabando el tiempo, un pequeño paréntesis aquí. Una de las formas o uno de los versículos que cambió mi forma de orar, ¿verdad? Fue este. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno ora, uno imagina que es que Dios no sabe lo que uno le va a pedir, o uno imagina, o eso me pasaba a mí, espero que eso no sea el caso de ninguno de ustedes, pero yo imaginaba que yo le estaba echando el cuento a Dios y Dios en ese momento estaba así como que, uy, yo no sabía eso, uy, qué difícil lo que te está pasando. No, Dios ya sabe todo lo que nosotros sentimos, lo que nos pasa, lo que, digamos, rodea nuestro entorno. Sin embargo, aquí Jesús en esta expresión dice, Padre, te doy gracias por haberme oído. Versículo 42, yo sabía que siempre me oyes. Pero esto lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Ya? Entonces aquí viene el tercer punto de la enseñanza que rescaté de este capítulo. Dios siempre nos oye, hermanos. Sea cual sea la necesidad, la petición, sea cual sea la dificultad, sea cual sea el problema que tengamos, Dios ya lo conoce. Dios lo que está esperando es que tú te dirijas a Él con la misma humildad y sencillez, y en algunas ocasiones para que nosotros entendamos que a través de nuestra fe conocemos la gloria de Él, ¿ya? Y Él nos va a responder, ¿ya? De una o de otra forma nos va a responder, bien sea otorgándonos lo que nosotros le estamos pidiendo, el anhelo de nuestro corazón, o bien sea no otorgándolo porque tiene otro plan diferente y mejor para nosotros. Pero lo que tenemos que entender es que Dios siempre nos oye. Jesús nos enseña que Dios siempre nos escucha, ¿ya? A Él más que todo, porque Jesús, recuerden que una de las cosas que siempre hacía era, Él oraba desde tempranito, desde mañanita, todos los días tenía en contacto con su Padre. Por eso Él dice, mira, yo sé que tú siempre me oyes, pero esto que estoy haciendo es para testimonio, para que la multitud sepa, ¿verdad? Y para que sobre todo tú seas glorificado. Entonces, en este sentido, hermanos, tenemos que tener siempre eso en mente. Dios siempre debe ser glorificado. Dios es el camino, la verdad, la vida. Jesús, en este caso, es el camino, la verdad, la vida. Él es la resurrección. No hay otra manera. Y que Dios siempre nos oye. Siempre. Jesús también nos oye en la persona de Dios en este caso, ¿verdad? Esos son como 3 puntos que yo rescaté de muchas cosas que de verdad este capítulo nos da para aprender y para poder profundizar acerca de la voluntad de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno, Señor, Padre querido, te damos gracias porque, como dijo tu amadísimo Hijo, tú siempre nos oyes, Señor. Y te damos gracias por eso, porque oyes hasta nuestros pensamientos más profundos, nuestros sentimientos más profundos, los que quizás ocultemos del mundo y ocultemos de todas las personas o hasta incluso de nuestras propias familias. No lo podemos ocultar de ti, Señor. Sabemos que tú estás en nosotros y en todas partes donde nosotros vayamos, tú vas a saber, Señor, qué pensamos, qué sentimos, qué anhelamos, qué queremos, Señor. Te damos gracias por respondernos a todas las cosas que te pedimos de la manera que esperamos y aún de la manera que no esperamos, pero que mejor nos conviene según tu voluntad, Señor.
Gracias te damos, Padre bueno, por esta sala. Bendice a todos y a cada uno de mis hermanos y hermanas, a las familias aquí representadas. Bendice tu palabra que nos nutre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.